Hola, en este vídeo vamos a realizar un ejercicio numérico en el que vamos a analizar los intercambios de energía que se producen, o vamos a utilizar los intercambios de energía que se producen en un cuerpo sobre el que actúan fuerzas no conservativas y a partir de la aplicación de los distintos teoremas vamos a poder calcular una serie de datos que nos piden. Bien, en primer lugar vamos a pasar a leer el enunciado del ejercicio. Vamos a identificar los datos que nos dan y que nos piden. Bien, en primer lugar nos dicen que un bloque de 10 kilogramos de masa, que inicialmente está en reposo, al principio la velocidad es cero, dicen que desciende desde una altura de 15 metros deslizando por un plano inclinado 30 grados con la horizontal y que es rugoso, es decir, que hay un coeficiente de rozamiento, por tanto vamos a tener que tener en cuenta el rozamiento. En el apartado A nos dicen que calculemos la velocidad con la que llega a la base del plano. Tenemos un cuerpo que baja por un plano inclinado desde una determinada altura. Bien, vamos a analizar el apartado A y ahora después ya pasaremos a resolver lo que nos está indicando el apartado B. Bien, pues en cuanto a lo que se refiere al apartado A, vamos a hacer el dibujo correspondiente. Nos dicen que un bloque de 10 kilos, que inicialmente está en reposo, baja desde una cierta altura, deslizando por un plano inclinado. Bien, pues vamos a analizar esa situación. En principio tenemos un plano inclinado. Vamos a tener el cuerpo inicialmente en una determinada posición, finalmente en otra determinada posición, y suponemos que el cuerpo, suponemos que la base del plano inclinado va a ser el origen de energías potenciales, esta va a ser la altura cero, y el cuerpo aquí se encuentra a una cierta altura. Si esta es la posición A del cuerpo y esta es la posición final B, la altura en A nos dicen que son 15 metros, y en principio la velocidad en A es igual a 0 porque el bloque está en reposo. Sin embargo, cuando llega a la posición B, el cuerpo va a tener una cierta velocidad, que es lo que me piden. La velocidad en B no lo sé. Y la altura en B será 0 porque el cuerpo llega a la base del plano inclinado, que es la posición que nosotros hemos considerado como el origen de energías potenciales. Este ángulo es 30 grados y si nosotros analizamos las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en cualquiera de las posiciones intermedias en el descenso, pues tendremos que sobre este cuerpo actúa una fuerza gravitatoria vertical hacia abajo. Sobre este cuerpo que está apoyado sobre la superficie de un plano actúa la fuerza normal, y como el plano es rugoso y hay rozamiento, va a actuar una cierta fuerza de rozamiento que, como el cuerpo está descendiendo, la dirección del desplazamiento es hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a ir siempre en sentido contrario al desplazamiento, iría hacia arriba. Y esas son las fuerzas que nosotros nos encontramos cuando analizamos esta situación, este movimiento. Entonces, vamos a pasar a ir estudiando cómo podemos plantear este ejercicio para calcular la velocidad final. Siempre que nos dan un ejercicio de energía, nosotros podríamos calcular la velocidad final haciendo un análisis dinámico de esta situación. No siempre se puede hacer, pero siempre que las fuerzas sean constantes, como en este caso, sí que podríamos intentar calcular la aceleración del cuerpo a través de dinámica. Nosotros podemos calcular como un ejercicio de dinámica la aceleración del cuerpo y luego planteas que el cuerpo desde este punto hacia este punto describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y calcular con las ecuaciones del MRA, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad final teniendo en cuenta la velocidad inicial. No conocemos el tiempo, pero como conocemos la aceleración de la gravedad, g es 9,8, aunque no la dan en el enunciado, pero vamos, suponemos que g es 9,8. Y entonces, con esos datos podríamos calcular, aplicando dinámica, la aceleración y con la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad. Pero lo vamos a hacer por energía. En este tema nos vamos a centrar en la aplicación de los balances energéticos a este movimiento, y para ello lo que vamos a hacer es aplicar el teorema que más nos interesa en cada situación. Normalmente vamos a aplicar, si hay fuerza no conservativa, el principio de conservación de la energía mecánica, y si no hay fuerzas no conservativas,
solo actúan fuerzas conservativas en el sistema, el teorema de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica se mantiene constante. Pero aquí en este caso, como está actuando la fuerza de rozamiento, tenemos una fuerza no conservativa, lo que nos obliga, ya decimos, al existir esta fuerza no conservativa, estamos obligados a utilizar el principio de conservación de la energía mecánica, que nos va a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía mecánica. Si nosotros aplicamos este principio a la situación descrita en el enunciado, vamos a tener que el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza no conservativa que está actuando en este sistema, va a ser igual a la energía mecánica en B final menos la energía mecánica en A, que es la posición inicial. Y ahora pues pasaríamos a desarrollar los distintos elementos que constituyen el trabajo de la fuerza de rozamiento, la energía mecánica en B y la energía mecánica en A. Estoy viendo a ver si me va a caber aquí, pero lo voy a hacer más pachurrado. Me paso a la siguiente línea. El trabajo de la fuerza de rozamiento sería igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Y esto va a ser igual a la energía mecánica en B. La energía mecánica en B es la suma de la energía cinética más la potencial, energía cinética en B más energía potencial en B, menos la energía mecánica en A, que es la energía cinética en A, más la energía potencial en A. Y muy importante, esta energía mecánica en A, como tiene dos términos, debemos colocarla entre paréntesis, porque si no, se nos va a olvidar alguno de ellos y podemos tener problemas con alguno de los signos. Bien, de aquí ya conocemos algunas cosas importantes. Sabemos que el cuerpo, cuando está en la posición A, tiene una cierta altura, pero no tiene velocidad. La velocidad en A es 0, por tanto la energía cinética en A es 0. Y además sabemos que el cuerpo, cuando llega a la posición B, está en la base del plano, por tanto la altura en B es 0, la energía potencial en B es 0. Y también sabemos, como en todas las situaciones que analizamos, que la fuerza de rozamiento lleva una dirección opuesta, lleva la misma dirección y sentido opuesto al desplazamiento. Por tanto, el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y el desplazamiento son 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Analizando esto, nosotros ya podríamos decir que la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por menos 1 es igual a la energía cinética en B más pero con un menos delante, por tanto menos la energía potencial en A, que sería lo que habría quedado, a lo que habría quedado reducida esta expresión. Ahora, a continuación, vamos a pasar a analizar cuál será el valor de la fuerza de rozamiento, del desplazamiento, la energía cinética en B y la energía potencial en A, y las vamos a ir escribiendo ahí sobre la marcha. Bien, ahora para calcular la fuerza de rozamiento vamos a hacer un análisis dinámico de la situación. La fuerza de rozamiento es mu por la normal. La fuerza de rozamiento, por definición, es mu por la normal. Pero la normal, en este caso, plantea un problema, porque no sabemos cuánto vale la normal. Si hacemos un análisis dinámico de esta situación, tendríamos que tener en cuenta, voy a hacer un dibujo aquí. Yo creo que aquí me puede caber. Sí, bueno, lo hago aquí debajo. Si nosotros analizamos este cuerpo, la fuerza gravitatoria actúa hacia abajo, la normal actúa hacia allá. La fuerza gravitatoria podríamos descomponerla en sus componentes horizontal y vertical, Fgx y Fgi. Y entonces la normal sería igual a la componente vertical de la fuerza gravitatoria, que son las dos únicas fuerzas que actúan en la dirección perpendicular al movimiento y dirección normal al movimiento. Por tanto, la normal sería igual a Fgi, esto sería igual a mu por Fgi, y la componente vertical de la gravedad, si tenemos en cuenta, si recordamos del tema de dinámica, o si hacemos el análisis correspondiente, si este ángulo, aquí no se va a ver mucho, pero bueno, si este ángulo es el ángulo alfa, este ángulo de aquí es el mismo ángulo, el ángulo alfa también,
y por tanto FGI, al ser la componente correspondiente al cateto contiguo de este triángulo de aquí, está tocando al ángulo, le correspondería al coseno. FGI es FG por el coseno de alfa. Por tanto, esto sería mu y FGI es FG por el coseno de alfa. Si este análisis no queda suficientemente claro, podéis recurrir a los vídeos de dinámica, del tema de dinámica, donde hacemos el análisis con mucho más detalle. Ahora no me voy a parar más porque no es el objetivo de estos vídeos. El objetivo de estos vídeos es el balance de energía, no es el análisis dinámico de la componente vertical del peso, de cómo se separa el peso en sus componentes horizontal y vertical. Pero la normal sería igual a la componente vertical del peso de la fuerza gravitatoria, que es la fuerza gravitatoria por el coseno del ángulo del plano inclinado, que si el coeficiente de rozamiento es mu, la fuerza gravitatoria es igual a m por g, y el coseno de alfa, la fuerza de rozamiento, quedaría igual a mu mg coseno de alfa. Por tanto, ahora vamos a sustituir el valor de la fuerza de rozamiento por mu mg coseno de alfa. Por otra parte, necesitamos conocer el desplazamiento, porque no tenemos el valor del desplazamiento, tenemos el valor de la altura. Sin embargo, si nos fijamos en este triángulo de aquí, en este triángulo grande, voy a dibujarlo aquí también, si nosotros tenemos en cuenta el desplazamiento total del cuerpo desde la posición A hasta la posición B, podemos fijarnos que este trayecto de aquí es delta R, que esta distancia desde aquí es la altura en A y que este es el ángulo alfa, el ángulo del plano inclinado. Por tanto, de este análisis de aquí podemos determinar que, de este triángulo de aquí, podemos determinar que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto h sub a partido por la hipotenusa, delta R, y aquí tenemos relacionado alfa con h sub a y con delta R. Es decir, podríamos calcular delta R a partir de la altura. El desplazamiento delta R es igual, si despejamos esto está dividiendo, pasa aquí multiplicando, esto está multiplicando, quedaría multiplicando, pasa aquí dividiendo, HA partido por el seno de alfa. Y este valor de delta R nosotros lo vamos a sustituir en la expresión correspondiente. Por tanto, si sustituimos el valor de la fuerza de rozamiento y sustituimos el valor del desplazamiento en esta ecuación, la energía cinética por su ecuación y la energía potencial por su expresión, esta ecuación nos quedaría escrita en la forma desde aquí. Bueno, la voy a sustituir directamente, yo creo que se entiende. Podemos, desde aquí, nos vamos a ponerle aquí un asterisco gordo, si queréis, y nos vamos aquí. Esta ecuación quedaría fuerza de rozamiento como mu mg coseno de alfa por delta R, que es HA partido por el seno de alfa, por menos 1, vamos a poner el menos 1 delante, menos mu mg coseno de alfa, este menos 1 lo hemos puesto delante. Esto, que sería todo este término, es igual. Este término de aquí, la energía cinética en B es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, menos la energía potencial en A, la energía potencial en A es mg h sub a. Y vamos a atender a esta ecuación de aquí. Si atendemos a esta ecuación de aquí, nos damos cuenta que, por una parte, la masa aparece en los tres sumandos. Aquí hay tres términos, un término en este lado, otro término en este lado que está formado por dos términos que se suman. Todos tienen masa, por tanto yo puedo sacar la masa factor común aquí y pasar dividiendo aquí, puedo dividirlo todo entre la masa. En cualquier caso, esta masa con esta masa y con esta masa desaparecen. Las tres masas se van, porque hay una masa en todos los términos, podríamos anularla. Y luego tenemos que tener en cuenta que lo que queremos calcular es la velocidad en B. Este es el valor que queremos calcular. Entonces, intentaríamos despejar este valor de aquí. Por tanto, si yo voy a pasar este término GH sub A, porque la M se ha perdido, que está restando, pasa aquí sumando.
esto me quedaría g h sub a, que pasa a este lado de la ecuación, menos mu g coseno de alfa partido por el seno de alfa por h sub a. Esto sería igual a 1/2 de v sub b al cuadrado. Sin las masas, este GH sub a que está restando pasaría a este lado sumando. Y ahora aquí voy a hacer unos cuantos cambios. Y son cambios puramente matemáticos y os los voy a poner aquí para no alargar demasiado porque tengo el espacio justo para poder resolver el otro apartado del ejercicio. Entonces, aquí nos quedaría, si os dais cuenta, este término de aquí, yo voy a hacer dos cosas. Lo primero es que aquí aparece g y h sub a en los dos términos. Como aparece g y h sub a en los dos términos, yo podría sacar factor común g y h sub a. Es decir, g y h sub a quedaría multiplicando aquí a 1 menos mu, y si quito g y h sub a me quedaría mu por el coseno de alfa partido por el seno de alfa. ¿Cierto? Este lado de la ecuación quedaría así. Esto sería igual a 1/2 de v sub b al cuadrado. Esta ecuación quedaría así. Y ahora voy a hacer otra transformación matemática, que va a ser, aquí ahora mismo lo único que he hecho ha sido sacar factor común g y h sub a. Si esto no lo entendéis, lo cogéis, lo escribís en vuestro cuaderno, vais sacáis las dos g, factor común, sacáis h sub a, factor común, vais trasteando con esto. Siguiente cambio que voy a hacer. Nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual al seno de alfa partido por el coseno de alfa, ¿verdad? Y aquí tenemos justo lo contrario. Si lo tenemos al revés, el coseno de alfa partido por el seno de alfa será 1 partido por la tangente de alfa, ¿verdad? Por tanto, si yo aquí tengo mu coseno de alfa partido por seno de alfa, será igual que decir mu por 1 partido por la tangente de alfa, que sería igual que decir mu partido por la tangente de alfa, ¿verdad? Esto lo hacéis también despacio, porque yo sé que a veces os cuesta trabajar con las razones trigonométricas, pero si la tangente es seno partido por coseno y aquí tenemos coseno partido por seno, pues es lo mismo pero da la vuelta. La tangente en vez de estar arriba multiplicando estará abajo dividiendo y entonces queda mu partido por la tangente de alfa. Por tanto, todo este chorizaco de aquí me queda g h sub a que multiplica 1 menos mu partido por la tangente de alfa. Y eso va a ser igual a 1/2 de v sub b al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto lo trasteáis tranquilamente en vuestra libreta, en vuestro cuaderno, vais haciendo las operaciones oportunas, pero lo único que he hecho ha sido coseno de alfa partido seno de alfa, que es 1 partido por la tangente de alfa, combinarlo con mu. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dicho esto, esta expresión de aquí nos quedaría. Sí, me va a caber. G h sub a que multiplica a 1 menos mu partido por la tangente de alfa es igual a 1/2 de v sub b al cuadrado. Esto hemos sacado factor común GH sub a y nos quedaría 1 menos mu partido por la tangente de alfa. Y esto es igual a 1/2 de v sub b al cuadrado. Esta ecuación nos queda aquí. Bien. Muy importante. La física se ha acabado aquí. Esto ya son matemáticas. A partir de aquí, de este paso, esto son matemáticas. Y esto es trabajar con ecuaciones. Esto es simplemente trabajar con ecuaciones de primer grado. No tiene ninguna complejidad matemática. Lo único es que, bueno, no estáis acostumbrados a trabajar con letras en vez de con números y resulta un poco complicado. Tenéis tanta letra aquí que os puede liar y encima esto os puede parecer un mundo, lo del coseno partido por seno, que sea la tangente, pues en fin, puede parecer raro. Tampoco es necesario hacerlo. Podríamos partir de aquí y simplemente hacer los cálculos correspondientes y despejar la velocidad en v al cuadrado. Estas operaciones las he hecho para que quede una expresión más limpia, más bonita, matemáticamente más clara, con menos números, con menos cosas. También estamos ya acostumbrándonos a simplificar lo máximo posible porque nos va a ahorrar
muchos cálculos. No es lo mismo tener que escribir 2 veces g, tener que escribir 2 veces h sub a, tener que escribir el coseno partido por el seno en la calculadora. Esto puede hacer que os equivoquéis. Aquí estamos metiendo menos operaciones en la calculadora, es más difícil que os equivoquéis. Bien, siguiente paso que vamos a hacer. El 2 que está dividiendo lo vamos a pasar arriba multiplicando. Y el cuadrado va a pasar como raíz. Bueno, lo voy a hacer en 2 pasos. Venga, lo primero que hacemos es el 2 que está dividiendo pasa multiplicando. Y voy a volver a escribir esto, pero ahora voy a cambiar la ecuación de lado. Voy a escribir el v sub b al cuadrado a este lado y todo lo demás aquí. Por tanto, si pasamos el 2 multiplicando, me quedaría v sub b al cuadrado solo. V sub b al cuadrado es igual a 2 que ha pasado, está dividiendo, ha pasado multiplicando, 2g h sub a, que multiplica a 1 menos mu partido por la tangente de alfa. Y el cuadrado pasa como raíz, la v sub b me quedaría como la raíz cuadrada de 2gh sub a, que multiplica a 1 menos mu partido por la tangente de alfa. Y ahora esta cuenta, que bueno, parece una cosa súper rara, súper difícil, pero si aprendemos a hacerla con la calculadora es muy sencilla, muy fácil de realizar con la calculadora. Lo que pasa es que tenemos que hacerla bien, tenemos que hacerla con cuidado. Esto sería igual a la raíz, para que ya tenéis que tener una cierta soltura con la calculadora, esto tenéis que ser capaces de hacerlo. Unas tías que están en cuarto de la ESO acabando ya, sobre todo primero de bachillerato, esto es para, sobre todo primero de bachillerato, gente de primero de bachillerato de ciencias tiene que ser capaz de hacer esta. Si no sabéis hacer esto, tenéis un problema. O sea, tenéis que empezar ahí cogiendo soltura con la calculadora. Entonces, 2 por 9,8 por la altura en A, que eran 15 metros, que multiplica a 1 menos mu, coeficiente de rozamiento que es 0,2, partido por la tangente de 30. Y esto, cuando hacéis la cuenta, os debe dar, si no me he equivocado yo, ya sabéis que esto lo ponemos siempre en cuarentena, 13,86 metros partido por segundo. Por tanto, la velocidad con la que llega el cuerpo al suelo, a la base del plano, es una velocidad de 13,86 metros partido por segundo. Bien, primera cosa que tenemos que tener clara. A ver, yo aquí ya todas estas cosas las podía haber hecho con números. La fuerza de rozamiento la podía haber calculado porque todos estos datos lo conozco. Mu lo conozco, masa lo conozco, g lo conozco, el coseno de alfa lo conozco. Esto puede ser un número. Delta R, h sub a lo conozco, seno de alfa lo conozco. También puede ser un número. Yo lo podía haber calculado. 5.327, 248. Lo ponéis ahí y ya está. Si esto es un problema, si hacéis esto matemáticamente es un problema para vosotros, podéis ir calculando pasito a pasito. Lo que pasa es que hay muchos ejercicios en los que no vais a poder calcular porque os va a faltar mu, os va a faltar delta R, que es lo que tenéis que calcular, y entonces pues al final no vais a saber hacerlo. Por eso es conveniente que os acostumbréis a hacerlo así, que os acostumbréis a hacerlo con letras. Porque es muy importante que aprendáis a trabajar con letras, si no luego llegáis a ejercicios teóricos en los que tenéis que hacer desarrollos con letras en vez de con números y no sabéis hacerlos. Sois incapaces de hacerlos porque os falta la soltura matemática. Esto no es física, esto son matemáticas. Entonces lo que necesitáis es tener la soltura con las ecuaciones, son ecuaciones de primer grado, esto no tiene ninguna historia. Y una razón trigonométrica que es la definición de tangente, que es seno partido por coseno. Y sacar factor común. Esto lo sabéis hacer de sobra, ¿vale? Pero tenéis que tener la soltura para acostumbraros a hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo que quería deciros, en este problema, la clave, igual que en todos los problemas de dinámica, es situar el enunciado y situar la posición inicial, la final, analizar los datos que tenemos de la posición inicial, analizar los datos que tenemos de la posición final y buscar el teorema que podemos aplicar para resolver entre la situación inicial y la final. No es difícil, la primera vez que uno lo vea puede resultar complicado, pero no es difícil porque siempre es lo mismo. Siempre es buscar posición A, posición B y plantear el teorema entre A y B. Por tanto, el trabajo de las fuerzas no conservativas que haya será energía en B menos energía en A. Siempre es lo mismo. Buscamos el intervalo y entre los dos estados entre los que vamos a aplicar el teorema, aplicamos el teorema. Siempre se calcula exactamente igual. Bien, vamos a pasar ahora a analizar el apartado B. Para analizar el apartado B, nos piden
vamos a desarrollar, vamos a leerlo en detalle. Nos piden que calculemos el trabajo que realizan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Trabajo realizado por todas las fuerzas, se supone que en este desplazamiento. ¿Cuántas fuerzas actúan sobre el cuerpo? 3 fuerzas, la normal, la fuerza de rozamiento y la fuerza gravitatoria. Pues vamos a calcular el trabajo de las 3 fuerzas. Y lo vamos a hacer de una forma diferente. Podríamos calcularlo a partir de la definición de trabajo. Tal y como hemos puesto aquí, el trabajo, la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Esto es el trabajo. Conocemos la fuerza de rozamiento, no la hemos calculado, pero la podemos calcular. Conocemos el desplazamiento, no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Y el ángulo, lo podemos calcular. Pero lo voy a hacer de otra forma diferente para que veáis cómo se aplican los teoremas. Bien, la única que voy a calcular es el trabajo de la fuerza normal porque es el más sencillo de todos. Y me lo quito de en medio ya. El trabajo que realiza la fuerza normal sería la fuerza normal por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman la normal y el desplazamiento. Y si os dais cuenta, si analizamos aquí el ángulo que forma la normal y el desplazamiento, bueno, voy a hacer el dibujo, no me cuesta ningún trabajo haceros el dibujo. En el análisis, la normal tiene esa dirección y el desplazamiento, delta R, el desplazamiento del bloque, la dirección en la que se mueve el bloque, tiene esta dirección y este ángulo son 90 grados. Por tanto, el ángulo que forma la normal y delta R son 90 grados. El coseno de la normal y delta R es igual al coseno de 90 grados, que vale 0. Si esto vale 0, 0 por delta R por la normal es 0. El trabajo que realiza la fuerza normal es igual a 0. Es decir, la normal no realiza trabajo. Este sería el trabajo que realiza la fuerza normal, que ya lo sabemos, como la normal es perpendicular al desplazamiento, no realiza trabajo. Bien, ¿cómo vamos a calcular ahora el trabajo de las otras fuerzas? Pues por ejemplo vamos a calcular el trabajo de la fuerza gravitatoria, que es la otra fuerza que tenemos. El trabajo de la fuerza gravitatoria podríamos calcularlo como la fuerza gravitatoria por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, y podemos calcularlo así. La fuerza gravitatoria es m por g, delta R es h sub a partido seno de alfa, lo tenemos todo, y por el coseno que forman la fuerza gravitatoria y delta R, en este caso sería 90, este ángulo sería 90, esto sería 30, pues sería este ángulo de aquí, que sería 90 menos 30, que sería 60, ¿de acuerdo? Este es el desplazamiento, esta es la fuerza gravitatoria. Si estos son 90 y estos son 30, esos son 90 menos 30, que son 60. Esa sería la forma de hacerlo. Pero lo vamos a hacer aplicando a los teoremas. ¿Qué teoremas podemos aplicar? Como la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa, nosotros podemos aplicar el teorema de la energía potencial, que nos dice que el trabajo que realiza las fuerzas conservativas es igual a la variación de la energía potencial. Si lo aplicamos a nuestra situación concreta, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, que es nuestra fuerza conservativa, es igual a la variación de energía potencial final en B, menos energía potencial inicial en A. Y si analizamos esta expresión, la energía potencial en B es 0 porque la altura en B es 0. Perdón, me he equivocado en una cosa. Importante, muy importante. El trabajo que realiza la fuerza conservativa es igual a menos la variación de la energía potencial. Por tanto, es menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Mucho cuidado con este signo que ya veis que a mí se me ha olvidado, se olvida muy fácil y os joroba totalmente el ejercicio. Por tanto, me quedaría que el trabajo de la fuerza gravitatoria es menos la energía potencial en A. Es decir, el trabajo de la fuerza gravitatoria es igual a menos la energía potencial más la energía potencial en A. ¿Y cuál es la energía potencial en A? mg por h sub a. ¿Y cuánto vale mg por h sub a? Pues 10 por 9,8 por la altura en A, que son 15. Si yo no me he equivocado, 10 por 9,8 por 15 da 1470 julios. Y este sería el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. Y como podéis ver, lo hemos calculado a través de un teorema en vez de a través de la definición del trabajo. Pero ya os digo que podemos calcularlo, podéis hacerlo vosotros, como fuerza gravitatoria por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza gravitatoria y el desplazamiento, ¿vale? Y ya os he dicho antes que ese ángulo son 60 grados.
Lo analizáis en detalle y si tenéis cualquier duda me lo ponéis en los comentarios, no hay ningún problema. Y por último, el trabajo de la fuerza de rozamiento lo podríamos calcular con la definición de trabajo, fuerza de rozamiento por delta R por el coseno del ángulo que forman. De hecho, aquí lo hemos planteado así. Pero yo lo voy a hacer aplicando otro teorema diferente. Podríamos aplicar también este teorema, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. La energía mecánica en B es la cinética en B, la potencial en A, la mecánica en A es potencial en A. Por tanto, el trabajo de la fuerza de rozamiento es la energía cinética en B menos la energía potencial en A. Podríamos calcularlo así. Pero yo lo voy a hacer aplicando otro teorema que no hemos aplicado todavía, que es el teorema de las fuerzas vivas, para que veáis cómo a veces los teoremas sirven para calcular este tipo de historia. El teorema de las fuerzas vivas nos dice que el trabajo total, el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la variación de la energía cinética. Si nosotros aplicamos esto a nuestra situación, el trabajo total sería el trabajo de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Cuántas fuerzas hay sobre el cuerpo? 3. El trabajo que realiza la normal, más el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. El trabajo de esas 3 fuerzas sería el trabajo normal, es igual a la variación de la energía cinética. Variación de la energía cinética final, energía cinética en B, menos energía cinética inicial, energía cinética en A. Y esta expresión de aquí, nosotros sabemos que el trabajo que realiza la fuerza normal es 0, porque lo hemos calculado ya. La fuerza gravitatoria la tenemos aquí, 1470, el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, 1470. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es lo que queremos calcular. Este lo tenemos que lo queremos calcular. La energía cinética del cuerpo en B no sabemos cuánto vale, pero sabemos su velocidad. Y la energía cinética del cuerpo en A es 0 porque la velocidad del cuerpo en A es 0. Por tanto, de aquí me quedaría que el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria más el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es igual a la energía cinética en B. Si yo despejo el trabajo de la fuerza de rozamiento, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento sería igual a la energía cinética en B menos el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria. La energía cinética en B es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en B menos el trabajo de la fuerza gravitatoria, que lo conocemos, es este valor de aquí, no lo vamos a desarrollar. Por tanto, 1/2, la masa 10, se me ha olvidado el cuadrado, por la velocidad en B, que es 13,86 al cuadrado, esto sería la energía cinética en B, menos el trabajo que realiza la fuerza gravitatoria, que es 1470, el resultado de esta operación va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y si yo no me he equivocado, el resultado de esta operación da menos 509,5 julios. Por tanto, si os dais cuenta, el trabajo de la fuerza de rozamiento me da 509,5 negativo, tiene que ser un trabajo negativo porque le está quitando energía al cuerpo. El trabajo de la fuerza gravitatoria sale positivo porque favorece al movimiento. La fuerza gravitatoria está haciendo que el movimiento tenga lugar. Siempre que las fuerzas conservativas tienen un trabajo positivo es porque favorecen al movimiento. Cuando las fuerzas conservativas tienen un trabajo negativo, significan que se oponen al movimiento, van en contra del movimiento. Porque las fuerzas conservativas ni aportan energía ni quitan energía al sistema. Las fuerzas conservativas mantienen la energía del sistema constante, la energía del cuerpo constante. Entonces, este trabajo positivo indica que la fuerza gravitatoria está actuando en favor del movimiento, daos cuenta que está haciendo que aumente la velocidad, mientras que este trabajo negativo está indicando que la fuerza de rozamiento disipa energía, le quita energía al cuerpo. Y por otra parte, la fuerza normal ni hace que el cuerpo la fuerza normal no influye en el movimiento del cuerpo, por tanto su trabajo es igual a 0. De esta forma hemos visto cómo aplicar el principio de conservación de la energía para el cálculo de una serie de magnitudes en un cuerpo desde el punto de vista del balance energético, y hemos visto cómo podemos aplicar los teoremas para calcular el trabajo de distintas fuerzas en vez de aplicar la definición del trabajo de las fuerzas.